favor, las preguntas, que había muchas preguntas que no habíamos podido leer, porque yo lo que trato es de mantenerla en tema en orden de llegada. Primero entra, primero sale. El PEPS, ¿verdad que sí? Sí, claro. Tú sabes de eso. Primero entra, primero sale. Pero primero, claro. Por eso decía ahorita, cuando compres carne y la vayas a guardar porcionada, la vas a congelar, Sí. ponle la fecha. Así cuando mañana tiene que hacer aquel sancocho, que está buscando la carne apropiada para poner en el sancocho, usa primero las más viejas, que fue la primera que entró, que sea la primera que salga. Sí, porque hay Pero veces que tú ves que en el freezer hay una carne, a veces tú estás limpiando el freezer y encuentras atrás un paquete de carne, y dices, pero que una la compraste, momia. sí, una momia, durísima, sí. Tiene que durar como 3 días para descongelarla. Y Sí. es porque uno va comprando y eso pasa mucho. Sí. Dice, vamos a ver, dice Isaura Merian, seguimos por aquí desde Madrid. Hola Isaura, gracias, desde Madrid nos están viendo en España. Dice por aquí, el pescado cocido, ¿por cuánto tiempo se puede guardar en el congelador? Dice Dolores Sadalá. ¿Por cuánto tiempo se puede guardar en el congelador el pescado cocido? Bueno, mira. Cocido es cocinado ya, ¿no? Sí, ya, lo cocinaste. A ver, ya, mira, yo me lo imagino así. Cocinaste, quedó. Sí. Y tú sabes que no te lo vas a comer mañana, sino que vuelve y lo congela. De ahí depende también en dónde lo pones a congelar. Y, o sea, el envase. Sí. Es importante. Déjame, Dios te bendiga, mi sobrino Edwin de la Rosa, que me está hablando de Chicago. Dios te bendiga, mi hijo. Siempre me besa la mano. Entonces, sí, aquí tú puedes, un pescado cocido, yo prefiero, si lo guardo, consumirlo lo antes posible luego, porque sí. se va perdiendo hasta la gracia. Seguimos aquí, vamos a ver algunas de las preguntas. La carne a término, casi cruda, hace daño. Estamos hablando de los términos de la carne. Buena pregunta. Yo cuando compro mi carne me gusta 3/4, pero hay gente que le gusta medio término, casi cruda o bien cocida. Háblame las características de cada una de estos términos en lo que se refiere a las propiedades de la carne. Si se pierde algo, ¿cuál es la recomendada? Sí. Aquí va a jugar mucho la calidad de la carne. Primero, de entrada, si tú vas a comer si tú quieres comer una carne al punto, o sea, que está roja, solamente vuelta y vuelta, asegúrate que sea una carne que haya pasado su proceso de transformación de músculo a carne. A esto me refiero. Que no sea una carne dura, porque la vas a dejar ahí. Que haya sido una carne manejada, bien manipulada y bien conservada, que sin romper la cadena de frío y toda la historia que hemos hablado anteriormente. ¿Por qué? Porque organolépticamente es importante que vas a sentir, si tú quieres sentir el sabor de la carne, quieres sentir sabor de carne, no de animal recién sacrificado. A eso me refiero. Entonces, la carne así vuelta y vuelta, no debe dar problema en absoluto. Sí. No debe dar problema en absoluto. En Europa es muy normal, en Europa, y ya últimamente por nuestro lado también se consume cada vez más la carne vuelta y vuelta, a término medio. Nos movemos hacia 3/4 porque la queremos un poquito jugosa. Hay todavía quienes les gusta bien hecha. Sí. Por ejemplo, tengo una amiga que hacían asado y si no estaba como suela de zapato, a ella no le gustaba. Pero eso tiene que ver mucho con los temores. Eso empezó con el tema de los temores de traer algún patógeno que uno pueda contraer, alguna situación con las carnes. No, cósemela bien. Y está el mito de la sangre. Cuando ven, por ejemplo, ay, mira, ese animal todavía se le ve la sangre ahí. Y ahí entonces está porque a veces esas carnes que están vuelta y vuelta, ese jugo, esa proteína que ya tú nos explicaste, que no es sangre, ese jugo se nota, es muy notorio que está ahí. Entonces, ese jugo que no es sangre, señores, ya nos explicó Daniel que no es sangre, ¿se puede consumir sin ningún tipo de temor, sin preocupación, Daniel? Sin preocupación alguna. Mira, recuerdo
Estaba en Barcelona con un amigo y fuimos a un restaurante a comer y pedimos chuletón. Un chuletón es un trozo de carne enorme, Sí. pero tiene la característica de que es vuelta y vuelta, pero el grosor es así, Sí. es grueso. Entonces, cuando en superficie tú todavía ves el hueso que está rojo y la carne en superficie cocida, los bordes los ves todavía medio rojo, y cuando tú cortas, dentro la carne está cruda y así te la comes. ¿Qué pasa? Que si el animal era sano y la manipulación fue buena, no hay problema con la carne, porque la carne en sí dentro es estéril. No debes ver presencia de patógenos. El animal era sano y la manipulación fue buena. Entonces, por eso cuando hace la cocción a término medio, que es vuelta y vuelta, solamente la tira de un lado y le da unos cuantos segundos y la gira y la comes. Esto es válido, totalmente válido. No es dañino, en el sentido de que tiene su... La única cosa que le veo es que quizás el proceso de metabolización de la proteína luego a nivel digestivo sea quizás un poquito más larga, porque hay proteínas que tú necesitas desnaturalizarla primero. Okay. Entonces, ¿tú recomiendas término medio, la comida de la carne? Para sacar el mejor provecho de la carne. A gusto. No, Si no, te pero gusta... me refiero, vamos a hablar del tema de nutrición. Olvidémonos de sabor y de nutrición, de sacar el mejor provecho de la carne, para comerte una carne en su estado óptimo, para la cual uno le va a sacar el mejor provecho. ¿Cuál es el término que tú recomiendas? Yo prefiero el término medio. Término medio. Pero soy yo. Sí. ¿Tú te la comes término medio? Yo sé. No, yo tres cuartos. El centro acá está rojo. Tiene el centro rojo, ¿no? Tú sabes que antes yo era del grupo de bien cocido. Yo era de ese grupo. Pero en Estados Unidos, señor, bien cocido en República Dominicana es muy diferente al bien cocido en Estados Unidos. En Estados Unidos yo pedí un bien cocido y, señores, me la trajeron una madera. La madera en que me la trajeron estaba más dura. La carne estaba más dura que la madera. Yo con el cuchillo cortaba más fácil la madera que la carne. Que la carne. Y ahí dije, no, espérate. Era un carbón. O sea, un carbón me trajeron. Sí. Pero me explicaron que eso allá es así. Aquí todavía el buen bien cocido de aquí es como un 3/4 en Estados Unidos y en otros países. Pero yo ahora aprendí a 3/4 para tener, porque la jugosidad es importante en la carne. Exacto. La jugosidad, el sabor. Y luego, asegúrate, quizás te va a costar un chin más, pero vale la pena que sea carne madurada. Carne madurada. Sí. Háblame de eso. ¿Qué es eso? Carne madurada. Vamos a hablar de carne madurada. Y aquí este es un mundo, es todo un mundo, el tema de la carne madurada. Mira, cuando tú sacrificas un animal no tiene carne, tiene músculo. Eso es músculo. Sí. Luego de ahí pasa el proceso de rigor mortis, que es la rigidez que se produce en el animal, en la carne, en los músculos, la rigidez muscular. Sí. Luego de puede ser 24, 48 horas, las fibras comienzan a soltarse. Luego de 72 horas, comienzan los procesos bioquímicos donde van a facilitar el pase de músculo a carne. Ok. Ya no es músculo, ya no es esa cosa dura que está ahí. No. Entonces ya es carne a partir de ahí. La carne madurada, entonces, hay métodos que van desde los 21 días de conservación hasta 2 años. Wow. 2 años conservando una carne. Sí. Sí. Es una carne cara, supongo. Muy cara. Es cara. Es cara porque tiene un costo
tiene un costo financiero elevado, porque tú tienes que tener un corte de carne en una cámara especial de frío, donde maneja humedad y temperatura adecuada para que se produzca la maduración de la carne sin que ésta pierda humedad y sin que ésta se deteriore. Entonces, es una carne que a nivel nutricional es espectacular, que la comes y al ratito ya la has digerido, no la sientes, porque ya a nivel bioquímico, a nivel interno de la carne, se han dado procesos de demolición de las proteínas, se han desarrollado sabores, se han desarrollado, es otro mundo. Entonces, ese tú la pones en una plancha, vuelta y vuelta, y corta con el tenedor. Es una cosa increíble. Sí. Entonces, esta modalidad va muy de moda ahora en Europa. Carne súper madurada. Anteriormente teníamos carnes de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y no pasaba más de allá porque si no se hacía muy costoso. Y hoy en día sí puede llegar hasta 2 años de maduración. Tú sabes que tú hablabas del Rigus Mortis, ¿verdad? Sí. Y de las preguntas que tengo para ti aquí, es una de esas, es cuando el tema del sacrificio del animal, ¿qué relación tiene de la forma de... Perdón, de la cosecha del animal. De la cosecha del animal. Está bien, vamos a ponerlo, vamos a hablar para decirlo más bonito, porque... Sí, de la cosecha del animal. Cuando se hace este proceso, la forma en que se hace ese proceso de cosecha del animal va a determinar la calidad de puede afectar la calidad de la carne. Te hago la pregunta porque yo un día fui, creo que te lo había comentado, estuve en una casa en Samaná y atrás cerca había un matadero, parece, de cerdo, y el tipo parece que era palo que estaba mandando un cerdo, porque si ustedes, señores, han oído, si no han oído, yo no de verdad que les digo que no lo hagan. Si han oído cuando matan a un cerdo de esa forma. De esa forma. Señores, mire, es una cosa cruel. O sea, es como, una cosa que te parte el alma. Yo todavía lo escucho porque parece una gente casi llorando de lo que estaba pasando. Entonces, yo supongo que esa carne, primero es un crimen para ese animal, que hay mecanismos de cosecha que deben ser más profesionales, que no causen ese dolor y esa situación a ese pobre animal. Y segundo, el efecto que debe tener esto, que puede ocurrir esto en las carnes. Explícame, por favor, de esto, Daniel. Sí, mira, esos métodos antiguos, barbáricos, porque esos son barbaries. Gracias a Dios, se han ido dejando de lado. Sí, gracias. El efecto que... Y bueno que mencionaste el cerdo. El cerdo para mí es un animal muy noble. Y es un animal que depende cómo lo trates, te da la carne. Si tú a un cerdo lo estresas en sobremanera antes de llevarlo a la sala de cosecha, así mismo esos resultados, ese efecto lo vas a conseguir en la carne. Se producen 2 efectos básicamente. Uno es la carne DFD, que es Dry, Firm, que es seca, firmeza, firm, dura, sí, y oscura, and dark. Y dark. Ajá. Entonces, tiene una carne que es oscura, muy dura, y muy firme. Esa carne, a nivel tecnológico, no la puede, tiene poco uso. ¿Sabe por qué? Porque hubo una variación brusca de pH en el animal, fruto de del incremento básicamente del dolor que sufrió, ¿no? Todo lo que, toda la adrenalina, la descarga adrenérgica que hizo, modifica el pH de la carne. Se pone tieso. Sí. Entonces, al modificar ese pH, se te convierte en consume todo lo que son los principios energéticos, todos los azúcares habidos por ahí, porque está en tensión, está preparado para escapar o luchar.
Entonces cambia la fisionomía de la carne, la fisiología de la carne cambia absolutamente. Al cambiar eso, te da una carne, es como si se vengara entonces. Me trataste así, entonces mira lo que te voy a dar. Cómetela. Claro. Una carne dura, oscura y firme. Ahí es que pasa, hubo una retención violenta de agua, de líquidos. Y las células se ponen hinchadas. Es como, y por eso dicen es una carne afebrada, una carne con fiebre. Y esa carne a nivel tecnológico no te funciona. Sí. La otra forma es lo contrario. También es por una predisposición genética que es un gen que es el gen alotano positivo. Ahí nos estamos metiendo para otro lado, pero Sí, sí. Es lo que es. Sí. Entonces, se modifica también el pH y allí la carne lo que se vuelve es pálida, blandita y exudativa. O sea, es una carne que es muy blanca y tú la ves que se desagua ella, sí. Sí. Entonces, no te funciona. Y eso es fruto del maltrato que se le da. Por eso hay un decálogo del contra y toda una ley, hay toda legislación en contra del maltrato animal en ese proceso de cosecha. Y en el transporte. El transporte es fundamental. No solamente el transporte, sino el momento de tú sacar el animal de la granja para subirlo al camión. Es fundamental. Desde ahí comienza ya a darte respuesta. Desde ahí se sabe y desde ahí se puede desmontar todo lo que hiciste para tú producir una carne de buena calidad. Esos 8 todo meses. tu trabajo sí. se te cae. Solamente porque pusiste dos tipos a acarrear los animales, dándole palo, empujándolo, gritándolo. No. El cerdo es un animal que no se debe estresar. Pasa lo mismo con la res, Daniel. Y con la res también pasa lo mismo. Sí. Entonces, inclusive, se ha diseñado muy bien. La res le encanta caminar en círculo. Entonces, los corrales se han rediseñado en círculo. De modo que ellas van solas. Tú no tienes que empujarla. No tienes que molestarla. Y hay una película que basada en la vida de una joven que es, bueno, ya una mujer que es autista, se llama Temple Grandin. No sé si tú la has visto. El que ella inventó, ella veía, ella es autista. Diseñó sí, y ella veía, se puso como en la posición de las vacas, de las reses, y vio cómo ellas se ponían muy tensas a la hora de ir a montarse en el camión ella diseñó unos caminos, para que las vacas las reses fueran menos estresadas y se montaran y salieron. Y eso fue muy interesante. No sé si tú la conoces de esa. Sí, yo incluso participé, cuando ella hizo esto, yo participé en una conferencia de ella, precisamente donde hablamos de este tema. Mira, es súper interesante porque, por ejemplo, un cerdo, es que en el diseño hay que conocer el animal. Porque una rayita, un cambio, una variación de luz en el piso, el cerdo no está viendo a la altura tuya. O sea, no mira, no ve el mundo como tú lo ves. Sí. Es totalmente diferente. Él está acá abajo. Sí. Y una rayita en el piso, un cambio de luz, eso lo distrae, lo saca del foco. Wow. Entonces ahí viene el palo, viene el empujón, por diablo. Y entonces, no. Entonces todo eso se va sumando. Aparte de que fisiológicamente el cerdo tiene un tema y es que yo digo, vino sin radiador. Le da mucho calor. Se calienta. Claro. No tiene un sistema especializado como nosotros de disipación de calor. De sudar. Sí, no suda. Entonces, lo único que tiene para disipar calor son las orejas. Sí. Es por las orejas. Sí. Por eso son tan vascularizadas, por eso están tantas venas por ahí. Sí. Entonces, si lo maltratas, el cerdo se ahoga. ¿Por qué? Porque entró en estrés calórico. Y la hora, Daniel, la hora de transporte.
Porque a veces yo veo que, bueno, una vez yo invité al programa a, Dios mío, ¿cómo se llama esta señora, amiga mía? Ella es la directora la fiscal que vela por el tema de la protección de los animales. Bueno, se me fue el nombre de Lois, ella apellido Lois, y ella me hablaba de que hay unos horarios en los cuales es permitido y no permitido el transporte de animales, por ejemplo, por el tema del sol. Por ejemplo, los pollos se supone que deben ser muy temprano en la mañana o en la tarde ya terminada. En el cerro es lo mismo, porque a veces yo veo, por ejemplo, en la cumbre, hay una parada en la cumbre. A la 1 de la tarde ahí. Y tú lo ves echándole agua. Criminal. Una cosa, y ven acá, pero que no deberían estar transitando esos animales a esta hora. Ese tema, Marilyn Lois me dice por aquí, me dice Mariela de él. Así, gracias, Mariela. Marilyn Lois. Ese proceso de transporte a esa hora es incorrecto, ¿verdad? Hacerlo a esa hora. Totalmente incorrecto. Es que imagínate, un animal que no tiene posibilidad de disipar el calor, donde tú tienes un espacio reducido en un camión, un espacio de pocos metros, tienes 40, 50 animales ahí, amontonados uno arriba de otro, a la 1 de la tarde. Tú sabes que nosotros tenemos una temperatura promedio en el año de 32 grados centígrados. Sí. Y a nivel de asfalto, que serán 50, 60. Y a la 1. Por eso. Esa una ese sol ahí. Ese sol, entonces, la 1 es el tetero del sol, como decimos. Yo invito a cualquiera que se suba atrás de un camión a la 1 de la tarde sin ropa. Sí. No aguanta. No aguanta. De verdad que sí. Con un montón de gente encima tuyo. Entonces, sí, exacto. Por Dios. Es otra cosa. Eso es criminal. De gente al lado de ti en cuera. Es duro. Dice Ingrid Fentón, si yo hiervo un huevo, mira Ingrid, yo voy a hacer la pregunta porque la leí, pero yo te voy a responder yo esa pregunta. Si yo hiervo un huevo y no me lo quiero comer en ese momento, ¿en qué tiempo se daña? ¿O tengo que calentarlo de nuevo? A veces veo que venden huevo hervido en la calle y me imagino que más frío que un muerto y la gente se lo compra. Tú ves, por esa parte final te voy a permitir esa pregunta porque ciertamente hay gente que vende los huevos hervidos en la calle y lo hierven tal vez en la mañana o el día antes, qué sé yo, y luego lo están vendiendo. ¿Hay problemas con el tema del huevo? ¿Te salvaste, Ingrid? Sí, se salvó. Y es interesante. Es interesante. Sí. ¿Sabe por qué? Porque volvemos al tema de la contaminación cruzada. Volvemos al tema de la contaminación original. Cuando tú tienes un huevo, normalmente en superficie, si no ha sido lavado o desinfectado en origen, es posible que tú tengas una contaminación de salmonela allí presente, importante. Ahora bien, con el proceso de cocción, tú eliminas esa carga bacteriana, ¿verdad? Claro. Y el tipo que vende el huevo no lo pela para venderlo, sino que lo deja en su cáscara. La cáscara tiene cierta porosidad, no es herméticamente cerrado. El huevo no está herméticamente cerrado. No, tiene cierta porosidad. Es tiene porosa. Porosidad, sí. Puede pasar, puede pasar. Sí. Entonces, la cuestión es manipulación. ¿Por qué manipulación? Porque ya ese huevo que es una proteína, es albúmina, está coagulada. La posibilidad de que eso ahí dentro se contamine son menos. Ahora bien, a nivel de cáscara, que es donde está el contacto continuo del señor que la vende y que no sabemos dónde se lava la mano, que va a colgar el cartón de huevo por la calle, es donde está el problema. Si al momento de pelarlo, que la mano sucia esto, pero luego, si fue en la mañana y todavía son mediodía y está el huevo ahí, tranquilamente te lo puedes comer. La cuestión está, ojo, presta atención en la manipulación que hicieron con ese huevo. Sí, porque la manipulación es problemática. Sí. Es el problema. Y yo creo que una de las cosas que yo creo que debería quizás, no sé si es utópico en este país, pero salud pública, si hay, es velar por que toda la persona, ojalá algún día, que manipule alimentos,
reciba educación sobre manipulación de alimentos. Que Sí. toda persona que manipule alimentos se someta a unos estudios, por lo menos unos análisis de cada 6 meses, a ver si tiene, qué tienes, qué no tienes. Porque Mira, si, Daniel, eso es tan así. Y por eso la recomendación siempre no comer comida en la calle. Esa es la recomendación principal. Es más, la botellita de agua que venden en la ni siquiera eso compran. Aunque vengan cerradas, usted la ve cerrada, hemos visto que agarran la botella y le hacen la tapa, la ponen y la llenan de la llave. Pero yo a veces me pongo a analizar. Por ejemplo, hay gente que compra, a mí me gusta mucho el guarapo de caña. sí. Me gusta mucho. Sí. Pero si tú ves la realidad de la caña, esa caña va debajo de un triciclo, por el piso, en el polvo. Luego de ese señor con sus manos la pasa por este equipo que no sabemos si lo limpia, pero con sus manos. Y luego Sí. lo que queda de aquel lado es lo que tú te bebes. Sí. Y del color marrón, para cualquier cosa se confunde ahí. Señores, Sí. yo dejé de comprar guarapo de caña por eso. Pero hay No, otras no la cosas. dejé comprar. Por ejemplo, también el maní. Señores, a mí me gustaba mucho el maní de la calle y las nueces. Pero ¿cómo llenamos? Yo quiero que ustedes analicen cómo llena un vendedor de maní la fundita. ¿Qué es lo primero que él hace? Él coge la fundita que viene pegada y la sopla para meter el maní. Analicemos esto, ¿eh? O sea, él hace esto, coge la fundita que viene, el que ha comprado funditas sabe que esas funditas vienen pegadas herméticamente, pegadas casi, ¿no? Y luego tú tienes que abrirla. Para abrirla, ¿cómo tú haces? Tú haces esto Sopla. y luego la sopla. Señor, y cuando usted sopla, eso todo, mire, coronavirus, neumonía, o sea, lo que usted anote ahí, tire una enfermedad y esa está ahí. Sí, sí. Entonces, eso son las cosas que yo estoy de acuerdo contigo totalmente. ¿Se puede comer coco en la calle? Sí, hombre, el coco sí. El coco es bueno. El coco. El Y coco sí, su coco, y el agua de coco es magnífica. A punto tal que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra sí, como Mundial, suero. Claro. para usarlo como a nivel endovenoso. Sí, era suero de agua de coco. Sí, Agua de coco es un regalo de los dioses. Sí. Además que el agua de coco Aunque si no sabemos por dónde cree entre el agua del coco. No sabemos por dónde entra el agua del coco, pero es buenísimo. Además que el coco no tiene contacto con el exterior. Exacto. O sea, yo creo que yo lo que no hago con el coco es que mucha gente que le echa, por ejemplo, hielo, el hielo es problemático. O los vasos, los mismos vasos. Yo me lo bebo en el mismo coco. Véaselo en el mismo coco. Véaselo en el mismo coco. El mismo coco. Y en lo posible no use sorbetes, por favor. No use sorbete. No. Bébaselo ahí. Por el medio ambiente. Sí. Por el medio ambiente. Por el medio ambiente. Sí. Vamos a ver. Mira, Daniel, tú me vas a perder. Perdóname, Daniel. Tú tienes que salir. Después... Son las 5:30. Tú tienes que salir, Daniel. Dale. Seguro. Dame señas. Yo tengo unos invitados que me hacen así ya. Qué guay, ya. Pero no hay mucho que hacer tampoco. No, pero de verdad que mira, Daniel, yo te agradezco muchísimo primero porque obviamente me estás regalando de tu tiempo y de tu profesionalidad y de verdad te lo agradezco muchísimo y también sé que los que nos están siguiendo igual, tengo muchas preguntas en Facebook, igual aquí en Instagram, pero más que eso, yo de verdad que he aprovechado muchísimo tu participación el día de hoy. Yo sé que mucha gente, porque hay muchas cosas que desconocemos del manejo de las comidas y este tipo de cosas que... Por ejemplo, eso del cloro, que tú me dijiste que no lavara los vegetales con agua, con un poquito de cloro. Eso es lo que yo recomendaba en el programa. O sea, yo mismo lo recomendaba porque es lo que nos dicen que hagamos. Pero tú explicaste que se quedan residuos. O sea, son cosas que uno va aprendiendo y de verdad que te agradezco muchísimo que nos estés orientando en el día de hoy y nos estés regalando de tu tiempo. Dice Pablo, tú puedes comprar el maní y lo haces con agua de sal. Sí, hombre, claro que sí. Dice Basilia, hola Pablo, no tienes idea cuánto te extraño. Yo también, Basilia. Muchacha, yo pienso en ti todos los días. Todos los días pienso en ti, Basilia. Gracias. Dice B. Chávez, el problema de comprar el coco en la calle es el machete, el hielo y el vaso. Entonces, es el problema, los problemas. Bueno, el machete, ¿por qué? Porque hay contacto, cuando lo abre. Sí, que puede haber una contaminación cruzada. Sí. Pero para mí,
los problemas mayores son el hielo que le pones. Bébete el agua a temperatura, es riquísima. Sí. Bébete la temperatura. Sí. Daniel, y luego sí. Perdona, y aquí dale. el vaso foam. Señores, déjame Inspírate. Bótate. La legislación haitiana de nuestro vecino país, sí. Haití, es mejor que la nuestra en eso. En eso es mejor. Sí, por lo menos está prohibido. Es verdad. Por ley. El uso de vasos foam y de todo tipo de tema de foam. Eso está prohibido. Nosotros sacamos el año pasado 380 toneladas de plástico de nuestros ríos y playas. Así es. En el mundo consumimos alrededor de 10 millones de bolsas plásticas por minuto. Hagamos conciencia que si hoy en día el planeta está enojado con nosotros, tiene sus razones. Aunque está contento ahora con esta cuarentena. No, le dimos un respiro, forzó un respiro. Sí. ¿Tú no has visto los animales que tenían años que no estaban en las ciudades y están ahora ellos chiviricos? Manatíes en Puerto Plata otra vez. Claro, yo vi un video de una ballena jorobada en la Romana, ahí frente en la marina de la Romana de Casa de Campo, y vi unas iguanas en la calle, en Baní, que tenían mucho que no se veía. Y en Venecia se ven delfines nadando claro. o sea, estamos hablando, señores, de que gracias a un Dios reequilibrio, un reequilibrio. Sí. Pero hazte la idea que en el planeta tenemos 5 grandes islas de plástico. Sí. 5 grandes islas, solamente una más grande que Australia, dice. Sí. Y hay otra que está aquí en el Pacífico Norte que tiene 3 veces el tamaño de Francia. Sí. Entonces, hagamos conciencia de que cuando yo compro esta botellita de agua, y la tiro al medio ambiente, es posible que esa botellita, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, yo no la vea irse ni dónde vaya a parar, pero eso vuelve. Porque ¿qué está pasando? El plástico no es biodegradable. No. Pero sí se fracciona por acción del sol y el agua caliente y el agua salada. Entonces se produce el microplástico. Entonces tú vas donde tu médico, tu cardiólogo, y te dice, mire, bueno, señor, entonces tiene que dejar de comer carne, comer pescado, más omega 3, porque si o qué. Y cuando tú vas y compras tu pescado, fresco, está cargado de microplástico. Sí. Entonces, mira cómo una acción mía, de la que yo debo hacerme responsable, afecta al resto del planeta y la vida de todos. El efecto mariposa. Hagamos conciencia. Dice Nati Acosta, ¿cómo saber si las carnes y embutidos son de calidad o están frescas? El color, tú hablabas del color, tú hablabas de... Sí, ¿verdad? Sí. Hay características básicas que son olor, color, sabor. Y luego hay una cosa, puede ser que tengas si tienes el color, pero no tienes el olor, déjala. Y tú sientes que el olor, sí, claro, porque si a mí me da un olor a rancio, me dice que esa carne es vieja. O sea, una cosa es carne vieja y otra cosa es carne madurada, otra cosa es carne conservada, porque ha pasado quizá. Me ha tocado comprar carne, ir a carnicería donde la carne de repente se ve muy bien, pero tiene un olor extraño. Y yo le digo, mira, esa carne se calentó. Me gustaría comprar carne contigo, te voy a invitar a verte la cara a ti diciendo, esa no, aquella sí, esa no. Esa carne, de verdad, pasa, la tenía empacada al vacío y se calentó. La dejaron fuera mucho tiempo, perdió temperatura y cosas, y te cambia el olor.
Sí. O se oxida. Vamos a ver, dice aquí Eunice, y también pregunta Jennifer, la misma pregunta hacen, qué coincidencia. ¿Con qué puedo lavar los vegetales que no sea con cloro? Vinagre blanco. Vinagre blanco. Vinagre blanco. Vinagre. ¿Por qué? Porque el cloro tiene su tema y es que te deja residuos. Los residuos del cloro no son buenos. Entonces, son tóxicos a cierto nivel. Entonces, no corres riesgo. Vas a tener un buen efecto lavándolo con vinagre. Vas a tener el mismo efecto. Pero sin temas residuales. Daniel, vamos a hablar de cortes, si tú me permites. De cortes de carne. Mira, yo voy al supermercado y yo para saber cuál, y yo ahora hasta yo he aprendido de todo, pero en esta pregunta es mía, nadie la ha hecho, la hago yo. Los cortes de carne, ¿cómo sabemos distinguir? Por ejemplo, dependiendo de lo que queremos hacer, del plato que queremos comer, yo supongo que los cortes tienen sus usos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hay un corte que tú vas para el barbecue. Bueno, pues para el barbecue tiene este tipo de carne. Pero si tú lo quieres pasar para comértela una carne suave, necesitas este tipo de carne. Si la vas a hacer en sopa, tal cosa. O sea, ¿cómo determinar cuáles son así algunos criterios básicos de los cortes de carne? Mira, primero, y tú dijiste algo clave ahí, ¿para qué lo vas a usar? Si vas a hacer una sopa y vas a comprar carne de res, vas a comprar pecho, costillas y cosas así, ¿no? Que son carne válida, que tienen sus aplicaciones. Por ejemplo, del delantero, lo mismo que tú sacas una tira para asado, también la usas para un sancocho. Y mira qué interesante. Son dos medios diferentes. Uno es fuego, el otro es agua. Del delantero. Sí, de la parte delantera. De la parte delantera. Sí, que tienen que ver todo que son los cortes menos nobles, debo decir. Porque cuando yo voy, por ejemplo, tú me empiezas a poner nombres. California 17. Qué sé yo, qué, ¿cuánto? Palomilla. Dios mío, ¿y ahora? ¿Y eso qué es? Y ahora, ¿dónde está Daniel cuando yo lo necesito? Sí, mira, California, ahora que dijiste el California o el 7, es interesante. El 7 es porque es esta parte de aquí del animal, la escápula, o el omóplato en el humano, el omóplato, escápula en el animal. Sí. Cuando tú agarras ese corte, que lo separa del resto del cuerpo, y le da un corte en sierra, o sea, el corte viene longitudinal, transversal. Sí. Longitudinal. Entonces, al hacer ese corte, la forma del hueso se ve como un 7. Como un 7. Porque está la espina, está la escápula y la espina escapular. Que es una parte del hueso que está así. Entonces se forma como si fuese un 7. Como si fuese un 7, ¿verdad? Así. Eso es porque ese es el corte. Y de ahí viene ese nombre. De ahí es interesante porque tú tienes un músculo que se llama supraespinoso y otro subespinoso. Y son músculos que hacen poco trabajo y son blandos. Los puedes usar para carne guisada y cosas así. Por eso en California lo usan mucho para carne guisada. Ok. Porque y por ejemplo, cuando queremos ¿qué tú nos recomiendas para irnos a lo específico? Queremos un corte de una carne para comer suave, una carne suave, una carne para una buena digestión, digerible, que no necesita mucha cocción. ¿Qué tú recomiendas? Porque el otro día yo supe, y me hace una vergüenza interna, que aquí nosotros hablamos del beefsteak. Y el beefsteak es beef steak. Ajá. Sí. ¿Verdad? Es carne de vaca, carne de res. Pero aquí nosotros, el bistec, que la gente lo pone, no, que me comí un bistec. Toda la carne de bistec. Pero yo Daniel, lo aprendí hace 2 semanas.
Ah, 2 semanas aprendí eso, que alguien me mandó, ¿cuántas de esas cosas que mandan por WhatsApp? Y dice, ¿cuántas veces pediste bistec? Y bistec es cualquier carne de res, porque es un anglosajismo, ajá. ¿verdad? De beef, que es res, steak, que es carne. Y entonces la Sí. gente, bistec, 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 bistec. Es bistec. Beef Señores, steak. mire, ese día yo me puse a llorar como un niño casi. Ah, ¿Cuál es el corte, entonces, que tú puedes recomendar que para comer así, ¿verdad? Como un día, dame este gustico y comerme un una carne, ¿no? Iba a decir bistec de nuevo, una carne suave y fácil de digerir. oh, mira, hay un cortecito que a mí me gusta mucho y que se llama petit filet. El petit Petit filet, filet, sí, el filete pequeño. sí, sí, sí. Y ese aparte de que, sí, se saca de acá, es unos músculos que están aquí alrededor del cuello, que no tienen prácticamente función y, o sea, no tienen un trabajo arduo y es igual que un filete, o sea, como la textura es como el del filete y es bastante blando, sumamente blando. También está la picaña, va muy bien también. Ah, muy buena la picaña, me gusta. Sí, para hacerla a la brasa, excelente. Luego, si te gusta el churrasco, un churrasquito, ¿no? Eso va muy bien siempre, siempre la pega bien, casi siempre. Es casi difícil encontrar uno que te vaya durísimo. Y la otra, pero básicamente lo que yo recomiendo es, gástate un poquito más de dinero y cómprate carne de primera calidad. Porque para ti te lo merece y te lo ¿Sabes? permite. Ahora que tú dices eso, el otro día fui a un restaurante y vi en el menú que estaba en la parte final del menú, parece que es un corte que se llama Kobe. Ah, perfecto. Como Kobe, como el baloncetista, que dicho sea de Sí. paso, el nombre No de como Kobe, su papá se COVID-19. lo puso porque vio lo vio en un restaurante y lo vio que era muy caro. Sí. Entonces, aquí yo veía que costaba como 3,000, 4,000 pesos, qué sé yo. Decía, bueno, pero eso es para que se lo coma la familia completa. Háblame de ese corte, Kobe. ¿Qué es lo que tiene ese Kobe? Que la gente, que es tan caro. ¿De dónde que saquen eso? Mira, son carnes básicamente japonesas, donde es un animal criado, primero la raza del animal, la forma de criarlo, la alimentación. Es una carne con, si te fijas, tiene un dibujo, un marmoleo muy pronunciado, o sea, tiene mucha infiltración grasa. Cosa que nosotros aquí decimos, no, queremos carne magra. Y siempre buscamos magra, pero más magra, más seca y menos sabor. Entonces, es una carne con un marmoleo muy pronunciado. Es un animal que está criado para producir ese tipo de carne. Kobe es el tipo de la res o De la es el res. tipo de res, es No, el no nombre de es la un res, corte, no es un corte, es no de es la un res. corte, es el tipo de res. Sí. Entonces, esa res tiene en esos cortes, en su carne, un marmoleo, una infiltración grasa muy, 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 muy pronunciada. ¿Y eso qué hace eso? Que en la grasa es que están todas las partes aromáticas, todos los sabores. Entonces, en la grasa que está el sabor. Ahí que está el gusto, no en el hueso. No en el tueto, no, es la grasa. El tueto no es porque está la grasa pero no, es la grasa. Es la De grasa. hecho, de hecho, no hay cosa más insípida, sin sabor y sin gracia que una pechuga de pollo. Ay, a mí me gusta, pero es verdad. Esa es Es mi carne seco, favorita, es un pero es corte, verdad. es No un es todo el corte mundo que que es le entra una pechuga. seco, es un corte que es seco, Sí, que, sí. que tiene que acompañarlo con otra cosa que le dé cierta humedad, ¿no? Porque O ripiarla para que el sazón, cojamos el horripiada, sazón. sí, porque que Sí. es incómodo. Dice Pero Carla Gabriela Pérez, mi amiga Carla. Carla, viene en esa desahogo hoy. Dice, para la carne molida, ¿cuál es el tiempo recomendado?
No sé cuál es la pregunta. ¿Cuál es el tiempo recomendado de qué, Carla? De consumirlo. ¿Será? No sé. Bueno. Mira, yo con la carne molida, por lo que explicaba antes, de que tú lo que produces es una extensión de la superficie, de que tú produces una ruptura del tejido, de que incrementa la humedad en la carne. Yo recomiendo consúmela lo antes posible. Esa es la respuesta. Consúmela lo antes posible. ¿Por qué? Porque disminuye la posibilidad de que se incremente la contaminación que está allí presente, o sea, la flora normal o patógena que puede estar. ¿Cuál es la diferencia entre las carnes molidas? Dice Morel Dulce. Voy a contestar, señores, 5 preguntas más ya para terminar. 5 preguntas más para nuestro amigo Daniel Acosta nos acompaña en el día de hoy. Señores, amigos de Facebook, hemos estado hablando con Daniel Acosta, experto en alimentos, en carnes, en conservación de alimentos. Y hemos tenido hoy uno de los programas más interesantes de lo que hemos transmitido, de verdad. Y te agradecemos mucho, Daniel, porque son muchas cosas. Me están pidiendo que te tengo que traer de nuevo, así que preparémonos para ver si la semana que viene Daniel puede estar con nosotros para poder seguir conversando con él, respondiendo preguntas. De verdad que te agradezco muchísimo y ha sido de mucho aprendizaje en el día de hoy. Dice aquí Morel Dulce, ¿cuál es la diferencia entre las carnes molidas? Bueno, básicamente se clasifican por el grado de grasa que contienen. Sí. Y de primera, de segunda, sí, ¿cuál es la diferencia? Son el nivel de grasa. Nivel de grasa. A mayor cantidad de grasa, mejor nivel. Menor calidad. Menor calidad. Pues ahí no se te da, la fórmula tuya no se da ahí. No, ahí no. No, porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Porque el corte que usas es más económico. Ya. Por eso le dicen la carne selecta, super especial, bro. Entonces, pero es por la gradación de grasa que se clasifica, de cuánta grasa contiene. Y ahí dentro de esa cuánta grasa contiene, se van cortes menos nobles. Ok. O más grasa agregada de otros cortes. Dice Yulisa Ulloa a través de Facebook. ¿Y la carne congelada? ¿Cómo cuánto puede durar en el freezer? Lo que pasa es, Daniel, que hay muchos que entran tarde. Sí, y ya hay preguntas que se han hecho al inicio. Tenemos casi 1 hora y casi 2 horas tenemos, señores. Mire, yo ni me he dado cuenta. Casi 2 horas tenemos hablando con Daniel. Y hay gente que están entrando y quieren saber. Hay preguntas que se han hecho. Preguntas que cuánto puede durar en el freezer. Daniel habló que hasta 1 año, si se mantiene la temperatura adecuada. Así que, Lisa, te respondí esa yo. Esa no va porque te la respondí yo. Dice aquí, ¿la carne molida se lava o no? Dice Mariela DL. Imagínate que tú tienes ya una carne triturada. Si encima la lavas, sí. ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? Es como que si tú te pusieras a lavar, no sé, tierra, arena o algo así, ¿no? ¿Qué pasa? Exacto. Una gran parte la va a perder. No se lava, entonces. Una gran cantidad, mucho más nutrientes va a perder y mucho mayor posibilidad de una contaminación cruzada con el agua la vas a tener porque la superficie es mucho mayor, la superficie de contacto es mucho mayor. Entonces tú vas a tener agua por toda parte, ¿sabes? Entonces, la carne molida... Yo prefiero, mira, cuando voy ahí al deli, yo le digo, mira, pésame ese trozo de carne y yo lo veo que sé que es magro, que bueno, me va a costar un poco más, pero por favor, tú me la puedes picar esa, me la puedes moler. Porque ¿no? Entre tú y yo, Daniel, entre tú y yo, que nadie nos está viendo, es verdad que la rinden a veces, la carne molida. Le ponen cosas de mala, otro tipo de carne, de mala calidad. Bueno, a eso yo, nadie no está viendo, necesariamente ni bueno ni malo. O sea, puede ser que tú tengas, por ejemplo, después que tú limpiaste la carne, tú sabes que hay lo que se llama trimming, que es cuando tú estás en el corte y la limpieza, hay trocitos de carne que quedan y sigue siendo carne. Y esa carne yo la puedo poner para allí para poner en la molida. En vez de sacarlo como otra cosa. Melanie, óyeme, Melanie que me está viendo ahí. Óyeme, te voy a decir, Melanie, que ella dice que ella la lava. Pues sí, yo la lavo.
él te está diciendo lo que no debes hacer. Ya de ahí para adelante, haz lo que te dé tu gana con tu carne. Claro, es tuya. Es tuya. Él lo está pagas? diciendo lo que no debes hacer. Ese Melanie, que lo que vive chimeando, dice ella que ella la lava como sea. No, si tú quieres un limoncito, tal vez, ¿verdad? Algo Sí, así. el limoncito. O vinagre, que tú hablabas de vinagre, pero... Sí. Porque, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de ella lavarla, ella pretende eliminar contaminación, básicamente. Porque ella dice, no, eso huele todavía mucho a carne, a animal salvaje o lo que sea, ¿no? Entonces yo quiero tener una carne que huela menos. Entonces la voy a lavar porque... Daniel, en tu aprendizaje, en tus años de estudio, ¿te dieron clase de chivo? Chivo. De carne de chivo. Ah, de carne de chivo. De carne de chivo. Ovicaprino es un tema igual, se maneja igual. Aquí tenemos una cultura media rara, debido que viene de antaños. Es un tema cultural, sí, de mantener el chivo en la carretera, por Dios, en la carretera, con la cabeza colgando para que sepan que es chivo. Sí. O pegada. Es una buena, señores, por si no lo saben, a los chivos le dejan la cabeza para que sepan que es chivo. Porque hubo un momento que vendían perros por chivos. Sí. Entonces por eso le dejan la cabeza, aunque yo vi que hay una gente cosiendo en la cabeza. Hay de todo, en este país se busca la forma de los cirujanos. Pero cuéntame entonces con el tema del chivo. No, el tema del chivo es el mismo principio de carne, que igual que res, igual que cualquier otro, ¿no? ¿Por qué no se puede comprar tú dices, ¿por qué no se puede dejar en la calle? Que tú ibas a decir eso. No, lo que pasa es que nosotros tenemos esa costumbre todavía extraña de tener los chivos, las canales de chivo colgadas en un palo en el medio de la carretera para venderla así. Pero a nivel de higiénico-sanitario, a nivel de salud pública, no es lo adecuado. Imagínate que es una carne que está a una temperatura de 32 grados centígrados en lo mejor de los casos, recogiendo, enciendo polvo y smog que pasa por ahí en esa carretera, moscas que vienen y que van y no es lo apropiado, porque tú tienes mucha posibilidad de contaminación ahí. No solamente contaminación a nivel bacteriano, biológico, sino también química. Porque las micromoléculas que se liberan de la combustión de los gases, de los autos que pasan en la carretera, van a parar la carne. La carne absorbe. Es una esponja que absorbe todo lo que está por ahí. Si tú quieres hacer una prueba, tú tienes una carne y que se libere cualquier fragancia por ahí. Algo con fragancia. Y la carne lo va a absorber. Entonces, no es lo adecuado. Sí. Entonces, ahí volvemos a lo que decíamos ahorita, ¿no? Hace falta más educación para la gente que manipula alimentos y más intervención de parte de salud pública en esa área. Pero intervención de verdad, ¿no? Pensando en la salud pública. Sí. O sea, sí. No sé no, estoy de acuerdo contigo totalmente, porque la realidad es que sí, nosotros, ese tema del chivo y bueno, y de muchas otras cosas que compramos en la calle, de carne y demás. Por ejemplo, en la carnicería, aquí no hay control de calidad en las carnicerías de los barrios y de los colmados, o sea, cómo manejan las carnes. Can, aquí. Somos un pueblo bendecido. Sí, no, ese tema de verdad que, ese otro tema, tenemos que hablar. Daniel, yo quiero que hagamos ¿cuándo tú puedes volver a hablar con nosotros? Porque de verdad que yo quisiera tenerte. La semana que viene vamos a ver si lo programamos. ¿Los hablamos? Lo hablamos, de verdad que sí. Todavía vamos a estar en cuarentena, Daniel. No creo que tú vayas a... vamos a programarlo para la semana próxima. Vamos a ver la semana próxima, porque de verdad, Daniel, que se nos quedan muchas cosas y ya el tiempo se nos va a acabar aquí en Instagram. Pero de verdad te agradezco muchísimo ese favor que nos has hecho. No tengo palabras para agradecerte, además de toda la información, señores. Tanta información y lo peor de todo es que se nos quedó muchísima otra información, muchísimas cosas que hablar. Y que pasaron 2 horas volando. Señores, 2 horas en las cuales usted no quiso salir para su casa, para la calle, perdón, no quiso romper la cuarentena. No, y aquí hay toque de queda. Así que eso es importante. Estamos haciendo un aporte a nuestra población de información, pero también
de entretenimiento en este tiempo que a veces se vuelve medio tedioso. Gracias, Daniel, hermano. Gracias a ustedes y siempre estamos disponibles a colaborar con la mejor Yo sé que sí, yo sé que sí. Te agradezco muchísimo, Daniel.